soy Miranda, una diseñadora gráfica de 30 años, y siempre he creído que el amor puede superar cualquier cosa, por más cliché que suene. Esa creencia fue puesta a prueba cuando me casé con Michael, el hombre más bondadoso que he conocido, y me enfrenté a su madre, Wendy, quien era todo lo contrario a él. Wendy, una agente de bienes raíces de medio tiempo en sus 50 y tantos, tenía fama de ser difícil, pero no fue hasta que me convertí en parte de la familia que me di cuenta de lo desafiante que podía ser. Michael y su hermana, Madison, una dulce maestra de escuela, apenas ocultaban su desagrado hacia ella. Su padre, Santiago, un militar retirado, rara vez hablaba de ella. Una noche, mientras Michael y yo estábamos sentados en nuestra acogedora sala, finalmente me armé de valor para preguntarle por qué parecía tan cargado cuando se trataba de su madre. Siempre había evitado el tema, pero esa noche decidió abrirse. Miranda, amo como siempre ves lo bueno en las personas, pero con mi mamá es complicado, dijo Michael, su voz cargada de emoción. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi curiosidad creciendo. Él suspiró, evitando mi mirada. Cuando Madison y yo éramos niños, ella gastó el límite de las tarjetas de crédito a nuestro nombre. Papá tuvo que intervenir para limpiar las deudas y proteger nuestros futuros. Y eso es solo el comienzo. Ella es egoísta, Miranda, incluso codiciosa. Quedé atónita. Esto no era la típica tensión familiar que había imaginado. Era mucho peor. Mientras planeábamos nuestra boda, tuve poca interacción con Wendy. Michael se había distanciado de ella hacía años. Una decisión que entendí y respeté, pero después de casarnos, sus verdaderos colores se hicieron imposibles de ignorar. Sus llamadas pidiendo dinero se hicieron más frecuentes, cada una dejando a Michael dividido entre un sentido de obligación y su creciente resentimiento. Las cosas tomaron un giro más oscuro después de que compramos nuestra primera casa, un lugar por el que habíamos trabajado tan duro para poder pagar. Para Wendy, sin embargo, era solo otra oportunidad para aprovecharse. No tenía idea entonces de que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían por completo nuestras vidas. El primer año de nuestro matrimonio fue un torbellino. Michael y yo, ambos dedicados a nuestras carreras, trabajamos incansablemente para construir un futuro estable. Soñábamos con una vida llena de amor y éxito, pero la presencia de Wendy proyectaba una larga sombra sobre nuestra felicidad. Sus demandas de dinero se hicieron más insistentes, cada solicitud cargada de culpa y manipulación, desgastando lentamente a Michael. Podía ver el efecto que tenía en él, como sus hombros se encorvaban cada vez que su nombre aparecía en su teléfono. Apenas estamos progresando con nuestros ahorros, Miranda, admitió Michael una noche, su voz cargada de frustración. Cada vez que creemos que estamos avanzando, mamá nos hace retroceder. Apreté su mano, tratando de ofrecer consuelo, pero las palabras se sentían insuficientes. Estábamos ahorrando para nuestra casa soñada, pero con la constante interferencia de Wendy, parecía una meta imposible. Finalmente, después de meses de recortar gastos y tomar trabajos freelance adicionales, logramos ahorrar lo suficiente para el enganche de una casa. El día que firmamos los papeles fue una mezcla de alegría y desasosiego. Aunque estábamos emocionados, había un miedo subyacente sobre cómo reaccionaría Wendy, y nuestros temores estaban justificados. Cuando Wendy se enteró de la casa, su codicia se hizo aún más evidente. Nos visitó un día, sus ojos escaneando el espacio con envidia apenas disimulada. Vaya lugar que tienen aquí, dijo con una sonrisa astuta. Debe haber costado una fortuna. ¿Cómo lo lograron sin decirme? Michael se tensó a mi lado. Ahorramos para esto, mamá. Es nuestro dinero ganado con esfuerzo. Ella se burló. Bueno, no olvides quién es tu familia, Michael. Sigo siendo tu madre. Esa visita marcó el inicio de una campaña implacable. Las llamadas se hicieron más frecuentes, y sus demandas se volvieron más descaradas. El sentido de derecho de Wendy parecía no tener límites, y comenzó a tensar nuestro matrimonio hasta el punto de ruptura. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, me di cuenta de la gravedad de la situación. Wendy no era solo una molestia, era una amenaza para nuestro futuro, nuestros sueños y nuestra paz. Algo tenía que cambiar. Luego, en el segundo año de nuestro matrimonio, nuestras vidas tomaron un giro devastador. Michael fue diagnosticado con una condición médica rara. El diagnóstico llegó demasiado tarde, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, falleció en cuestión de meses. Mi mundo se derrumbó. Michael era mi todo, mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo. Perderlo fue como perder una parte de mí misma. El dolor me consumió, amenazando con ahogarme por completo. Recuerdo sentarme en su funeral, entumecida y perdida, rodeada de rostros compasivos. La reacción de Wendy ante la muerte de Michael fue impactante. En el funeral, derramó algunas lágrimas,
pero su enfoque parecía estar en otra parte. Sus verdaderas intenciones se hicieron claras poco después. Mientras aún procesábamos nuestra pérdida, Wendy se acercó a mí con una mirada fría y calculadora. Miranda, necesitamos hablar sobre el testamento de Michael y sus bienes, dijo, su tono carente de emoción. Me horroricé. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Wendy, tu hijo acaba de morir, pero ella permaneció impasible. Soy su madre. Tengo derecho a sus bienes. Sus palabras me cortaron profundamente. Pero lo que más dolió fue darme cuenta de que la muerte de Michael era solo otra oportunidad para ella. La pesadilla se profundizó cuando regresé a casa después del funeral. Algo se sentía mal. Una revisión rápida confirmó mis peores temores. Alguien había entrado a nuestra casa. Las pertenencias personales de Michael, incluyendo su anillo de bodas y nuestro álbum de bodas, habían desaparecido. El pánico y la desesperación me invadieron. Esos objetos no eran solo posesiones. Eran los últimos recuerdos tangibles que me quedaban de Michael. ¿Quién podía ser tan cruel? Luego llegó la llamada de Wendy, confirmando mis sospechas. Has tenido tiempo de llorar. Miranda, ahora es momento de ser práctica. Quiero la casa. Entrégala, o nunca volverás a ver las cosas de Michael, dijo fríamente. Sus palabras se sintieron como una daga en mi corazón. No solo había perdido a Michael, sino que ahora me estaban chantajeando con sus recuerdos. La crueldad de Wendy no tenía límites. Me quedé tambaleándome, tratando de navegar mi dolor mientras enfrentaba la amenaza que ella representaba. En medio de la devastación por la muerte de Michael y las demandas atroces de Wendy, encontré un destello de determinación en mi dolor. No podía permitir que Wendy manchara la memoria de Michael o se llevara nuestra casa, un símbolo de nuestro amor y sueños. Era hora de luchar. Me acerqué a Santiago y Madison, quienes estaban igualmente horrorizados por las acciones de Wendy. Nos reunimos en mi casa, el hogar que Michael y yo habíamos construido juntos. El aire estaba cargado de dolor y enojo mientras compartía el ultimátum de Wendy. Santiago, con los ojos llenos de tristeza, negó con la cabeza. Nunca imaginé que Wendy pudiera caer tan bajo. Michael se habría sentido destrozado al ver esto. Madison, fogosa y decidida, sugirió enfrentar a Wendy directamente, pero yo sabía que eso solo empeoraría las cosas. No, necesitamos ser más astutos que ella. Ella tiene las pertenencias de Michael como rehenes, y no puedo arriesgarme a perderlas, insistí. Pasamos horas esa noche planeando, ideando una estrategia para superar a Wendy en su propio juego. Era arriesgado, pero era la única manera de proteger lo que Michael y yo habíamos construido juntos. Al día siguiente, llamé a Wendy, fingiendo rendirme. Firmaré la casa a tu nombre, Wendy. Solo devuélveme las cosas de Michael, por favor. Su voz goteaba de satisfacción cuando respondió, buena decisión, Miranda. Tendré los papeles listos. Pero Wendy no tenía idea de que los documentos que firmaría no eran lo que ella pensaba. Con la ayuda de un amigo abogado, preparé un conjunto de papeles diseñados para voltearle las tornas. El plan era simple, seguiría sus demandas hasta el momento adecuado, luego revelaría la verdad. Era una apuesta, pero era nuestra mejor oportunidad de obtener justicia. Esa noche, me acosté, susurrando una oración silenciosa a Michael, esperando que entendiera y me perdonara por el engaño que estaba a punto de llevar a cabo. Mi corazón dolía, pero mi determinación era inquebrantable. Wendy nos había quitado tanto, era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. El día de la confrontación llegó, y yo era un manojo de nervios y determinación. Me reuní con Wendy en un café local, los documentos cuidadosamente preparados guardados de manera segura en mi bolso. Como esperaba, Wendy rebosaba de confianza, completamente inconsciente de la trampa que había tendido. Deslizó los papeles sobre la mesa, su sonrisa triunfante. Me alegra que estés siendo razonable, Miranda, dijo. Asentí en silencio, mi mano temblando ligeramente mientras firmaba los papeles. Pero estos no eran los verdaderos documentos de transferencia, eran un señuelo, meticulosamente elaborados por mi amigo abogado. Después de firmar, le entregué a Wendy el conjunto de documentos que había traído. Solo hay una cosa más que necesitas firmar, Wendy. Es una formalidad, dije con calma. Wendy, demasiado ansiosa por reclamar su victoria, no se molestó en leerlos. Garabateó su firma sin pensarlo 2 veces, sus ojos brillando de codicia. Está hecho, entonces. La casa es mía. Tienes un mes para mudarte, declaró, su voz goteando de satisfacción.
Lo que ella no sabía era que los papeles que acababa de firmar eran la verdadera trampa. Había transferido inconscientemente la propiedad de su propia casa a mí bajo la apariencia de un documento de aceptación de regalo legal. El momento de la verdad llegó unos días después en una lujosa fiesta que Wendy organizó para celebrar su supuesta victoria. Asistí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Mientras Wendy se deleitaba en el centro de atención, presumiendo de su nueva adquisición, supe que era el momento de revelar la verdad. Me levanté, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Wendy, ha habido un malentendido. La casa sigue siendo mía, dije, sosteniendo el documento que ella había firmado. Deberías haber leído lo que estabas firmando. Acabas de transferirme tu casa. El salón se quedó en silencio, todas las miradas puestas en Wendy, cuyo rostro palideció al darse cuenta de la verdad. Por un momento, se quedó sin palabras. Continué, no tengo intención de echarte, Wendy, pero no permitiré que me intimides ni me chantajees. Es hora de que aprendas que las acciones tienen consecuencias. Wendy estaba atónita, su plan desmoronándose ante sus ojos. Los invitados murmuraban entre sí, el aire cargado de tensión e incredulidad. Me fui de la fiesta con el corazón pesado pero con un sentido de cierre. Me había enfrentado a Wendy, no por venganza, sino por justicia. La memoria de Michael fue honrada, y nuestro hogar estaba a salvo. En los días siguientes, la situación de Wendy se desmoronó aún más. Me llamó repetidamente, su tono alternando entre súplicas y amenazas, pero me mantuve firme. La casa que había codiciado tan ávidamente era ahora legalmente mía, y no tenía intención de renunciar a ella. La caída de Wendy fue rápida. La noticia de sus acciones se extendió, y fue rechazada por aquellos que una vez consideró aliados. Incluso Santiago y Madison, quienes siempre habían mantenido una relación cordial con ella por el bien de Michael, le dieron la espalda, incapaces de condonar su comportamiento. La vida de Wendy se desmoronó, y se quedó con nada más que arrepentimiento. Con el dinero de la venta de la casa de Wendy, pagué la hipoteca de mi propio hogar. Fue una victoria agridulce. La casa ya no era el sueño compartido que Michael y yo habíamos imaginado, pero seguía siendo un santuario lleno de recuerdos de nuestro tiempo juntos. Usé parte del dinero restante para llevar a Santiago y Madison de vacaciones, un descanso muy necesario para todos, una oportunidad para sanar y unirnos a través de los recuerdos compartidos de Michael. En cuanto a Wendy, lo último que supe fue que se había mudado a un pequeño apartamento, sus días de lujo ya pasados. Le advertí que si sus amenazas no cesaban, la denunciaría a la policía. Después de eso, las amenazas cesaron. La comunidad que una vez manipuló ya no tenía lugar para ella. Fue una lección dura, pero una provocada por sus propias acciones. La vida tiene una manera de seguir adelante, incluso cuando el dolor se siente abrumador. Ha pasado un año desde que Michael falleció, y cada día es un pequeño paso en el camino de la sanación. A menudo me siento en el jardín que Michael y yo amábamos, reflexionando sobre los giros y vueltas que ha dado la vida. El dolor de perderlo siempre será parte de mí, pero he aprendido a atesorar los recuerdos y abrazar el futuro. Wendy sigue siendo una figura distante, una sombra de lo que alguna vez fue. Ocasionalmente escucho sobre sus dificultades, pero no siento alegría en su caída. Es un final triste para una vida consumida por la codicia y la manipulación. En cuanto a mí, sigo trabajando, creando y viviendo en el hogar que Michael y yo construimos juntos. Es un lugar de amor, recuerdos y, ahora, un testimonio de resiliencia. No sé lo que el futuro depara, pero estoy lista para enfrentarlo con la fuerza que Michael siempre creyó que tenía. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.